Si el Málaga acaba siendo revelación de la liga, estos jugadores te van a dar una ventaja enorme. Vamos allá. Como veis en imagen y como habéis podido comprobar, este vídeo va a tratar de hacer un análisis exhaustivo de lo que es el cuadro malagueño. En esta nueva aventura que tiene Primera División, muchos que no seguís la Segunda División o que no tenéis tiempo también para hacerlo, no conocéis a lo mejor a fondo a este equipo, el por qué han ascendido y también cómo se va a presentar estos jugadores para de cara a la nueva temporada. La verdad es que el título del vídeo os he puesto un poco sugerente, pero os quería transmitir esa creencia que tengo yo de que este Málaga puede dar mucha pelea y la verdad es que nos puede dar mucha sorpresa y es por eso es muy importante hacer este análisis exhaustivo, ver bien qué fichas, qué jugadores podemos usar y tenemos que saber para poder adelantarnos a todos y poder intentar que no nos pille desprevenido el rendimiento de estos jugadores. Primero que nada, antes de ponernos en materia, de hablar de estadísticas, qué jugadores nos pueden llamar la atención o qué jugadores vemos interesantes a la hora de alinear, hay que entender cómo funciona este equipo. Y qué mejor que empezar por el artífice, el manager, el mister Funes. Funes, antes que nada, por si alguien no lo conoce, es un entrenador que tiene poca experiencia como entrenador de primera división o cogiendo grandes proyectos, sino es un entrenador que viene más de una base formativa. Es muy parecido a Manolo, el entrenador del Español, que también vino de las inferiores y fue escalando hasta que tuvo la oportunidad en el primer equipo. También tenemos el caso de Luis de la Fuente, que fue primero por inferiores de España y al fin y al cabo como de forma interina cogió el mando y el reto de tener la absoluta, pues Funes es un poco ese ejemplo. Es natural de Loja, que es un pueblo en la provincia de Granada, pero creo que de toda la vida, por lo que he podido leer y ver, es de malagueño. Eso se nota y me, me, me interesa resaltarlo porque ser del Málaga, también ser del Málaga y también ser del equipo del Málaga es una seña de identidad que no se puede entender este ascenso y este equipo sin ese sentimiento que tienen los jugadores hacia él. Pues bueno, primero que nada, sistema favorito 4-2-3-1 o 4-3-3. Esto es un poco... No me gusta mucho hablar de sistemas, porque los sistemas en el fútbol moderno son bastante móviles. No es lo mismo un equipo cómo se posiciona a la hora de atacar, cómo se posiciona a la hora de defender, eso está claro. Pero bueno, para que tengamos una idea mental de un juego por bandas, sobre todo, donde suelen explotar esa faceta, lo que vienen siendo las bandas y las mediapuntas, suelen tener mucha importancia. También estos juegan colectivamente hacia un 9 que en este caso muy conocido, que ha llegado a ser Pichichi de la segunda división como es Chupete. La verdad es que un escándalo de jugador, luego entraremos más en detalle sobre él. Y también me ha parecido interesante valorar esa faceta que tiene de jugar con laterales asimétricos para poder compensar tanto el balance defensivo como el balance ofensivo. En este caso, Puga, el lateral diestro, que luego también lo veremos en su debido momento, muy interesante. Pero bueno, en resumen, ¿qué nos quedamos de Funes? Un entrenador que no tiene experiencia en primera división, me parece interesante comentarlo y también tener interesante tenerlo en consideración porque igual si no le van bien las cosas, igual el Málaga opta por contratar a un nuevo entrenador, esperemos que no, desde aquí, desde este canal deseamos que el Málaga le vaya y que le vaya lo mejor posible, deseamos todas las suertes a Funes. La verdad es que muy buen tipo, por lo que he podido ver en ruedas de prensa y todo, una persona increíble, muy cercano con sus jugadores, es profesor, creo que trabajaba en la docencia y la verdad es que se la ha ganado. Cogió al Málaga después de pellicer y ha conseguido lo que ha conseguido. Ha conseguido ascender con un equipo que sinceramente no tiene casi ningún jugador, bueno, ahora con los fichajes, ni un jugador con experiencia casi ni en segunda división, ya ni contarte en primera división. Y todo lo que ha conseguido potenciar a todas las figuras de la cantera, que es
impresionante. La verdad es que más que merecido el ascenso de este Málaga, encima con un fútbol muy vistoso, un fútbol muy ofensivo y un fútbol, la verdad es que no es el típico de especular, de cerrarse atrás, resultado corto, no, siempre es un equipo que ha querido ir a por el partido, siempre ha querido ganar y siempre ha querido demostrar que, que puede vencer los partidos y ser superior al rival, vaya. En cuanto a las salidas que ha tenido, si veis a Juan Cruz ahí es porque acaba la cesión, es una cesión. Igual que falta por añadir también a Dotor, que justo ha sido hoy la nueva contratación, que creo que se ha repetido cesión, creo que no es fichaje permanente, pero bueno, los mencionamos rápidamente. Salidas Joaquín Gabilondo, lateral diestro, que se marcha libre. Javi Montero también, se le rescindió el contrato, creo. La verdad es que un defensa que ha jugado bastante este año, pero no sé, igual a nivel no me quiero meter en polémicas, pero ha sido una salida un poco discutida. Josué Dorrio también, Víctor García, ex del Castellón, que estuvo cuando estábamos jugando en Primera Ref, Luis Mi Sánchez y Darko Brasanas, que Darko Brasanas ya estaba bastante mayor, yo dudo que esté para el nivel de una Primera División, y la verdad es que para mí han hecho una buena limpieza de lo que tenía en las posiciones que más con más duda y que más tienen que reforzar. Y bueno, estas son las salidas. Vamos a entrar primero con el primer fichaje que ha hecho el Málaga, primera contratación de forma gratis, Fernando Calero. Mucha experiencia en primera división, estuvo militando la temporada pasada en el Español y bueno, aquí os he dejado un poco los datos de esta temporada para que evaluemos cómo ha ido su nivel, si es recomendable a nivel fantasy y bueno, vamos a comentarlo, ¿vale? Ha jugado 28 partidos, la verdad es que bastante, ha hecho dupla con Leo Cabrera cuando no ha estado Riedel o tal, porque Riedel ha ido entrando poco a poco en el cuadro perico, pero bueno, ahí tenemos. Ha estado una vez equipo de la semana, 77 minutos por partido. Eso básicamente que los que no han entrado de suplente los ha jugado casi los 90 minutos casi todos. 5 porterías a cero en 28 encuentros. Una intercepción por partido, una entrada por partido, pero lo que nos interesa son 3 balones recuperados por partido. No llega a 5, que es el valor numérico en el cual contabiliza como un punto en los juegos fantasy, pero bueno, 3 puede tener más mejora, depende de cómo se establezca dentro del juego del cuadro malagueño. Despejes por partido 4,4 me parece un atributo bastante reseñable. 4,4 es de asegurar de media que iba a tener un punto ya solo por despejes en los encuentros. Ten en cuenta que 3 despejes es un punto y un tiro bloqueado por partido. Como vemos es un central diestro, pero por si no lo sabíais, que veáis el área de influencia que tiene en el campo. El siguiente fichaje que ha realizado el Málaga es Juan Cruz. Ah, no lo he comentado antes, que Fernando Calero es ex del Málaga. Creo que no llegó a debutar en el primer equipo, pero sí que estuvo en el Atlético malagueño. O sea, el Málaga se está viendo que está apostando por jugadores que han jugado en el Málaga, que tiene ese sentimiento malagueño y que también no suponga un coste alto a la hora de contratarlos. Por la calidad financiera creo que es el de los ascendidos el que menos poder adquisitivo tiene ahora mismo y creo que está siguiendo esa política de fichajes. Juan Cruz es otro ejemplo. Jugador con experiencia en primera división, estuvo hace 2 temporadas militando con el Leganés, que descendió, pero fue una de las figuras claves del equipo. Junto a Dani y Raba yo creo que serían los dos jugadores con mejor caché que sacaron, que podemos extraer de esa temporada. También yo me quedaría con Cissé, me gustó mucho esa temporada en el Leganés, pero bueno, Juan Cruz, como vemos, extremo diestro, con gran amplitud en el campo, va a tener la competencia con David Larrubia, que para mí es una de las estrellas de este equipo, pero bueno, nunca viene mal tener un jugador de fondo de armario, un jugador que puede dar esa veteranía que pocos jugadores tienen en el equipo. Y bueno, aquí os he dejado los atributos así que podemos comentar. Partidos 39, obviamente ha sido titularísimo en este Leganés, que ha sufrido mucho este año, creo que se ha salvado la última jornada o la penúltima, la verdad es que sufrió mucho para no descender a primera ref. Cuatro veces equipo de la semana. Estos son todas estadísticas, repito, de segunda división, ¿eh? Hay que ver cómo después se adapta a la primera división y a este esquema. Pero es un poco para hacernos la idea qué tipo de jugador es, en qué facetas suele destacar y lo que estaba comentando. 3 goles este año y 3 asistencias. Para mí números bastante flojos, bastante cortos para un jugador con tanto peso y tanta importancia que ha tenido
en este Leganés. Como vemos, 1,6 tiros totales, con tasa de conversión del 5%, muy bajo, ha estado muy fallón este año, eso sí que es verdad. 6 ocasiones claras falladas, 0,5 tiros por partido a puerta, o sea, es un extremo que le cuesta ver gol, cosa que la temporada en primera, yo la verdad es que le recuerdo, ahora mismo no tengo los datos, pero sí que recuerdo como una faceta goleadora y tener ese punto honor ahí a la hora de tener que rematar y buscar espacios dentro del área. El tema de pases, 1,6 pases clave por partido, que esta estadística es muy buena, y 15 grandes ocasiones creadas. También eso me parece bastante reseñable, tener en cuenta que pases clave no es una estadística como tal que se contabilice a valor numérico, pero es una cosa que siempre a la hora de tanto de puntos cronistas y de valorar cómo ha sido el partido del jugador se suele tener mucha consideración. Como vemos, no es un extremo regateador como por ejemplo lo es la Rubia, que es totalmente un regateador y un muy buen regateador, si no es un extremo que más se va en conducción o más vertical al espacio. Como podemos ver las zonas de área que está ocupando pues bastante escorado a la banda, no suele jugar tanto por zonas interiores como puede ser el ejemplo de la Rubia, lo comparo porque juega la misma posición, sino es más pegado a la banda, puede jugar una especie de carrilero, pero no lo veo carrilero a nivel defensivo, pero sí con esa que genere esa amplitud en el campo. 11,1 posesión perdida, eso significa que tiene -1 de media todos los encuentros, o sea, es un jugador que te compensa la posesión perdida por lo que te puede rascar en una gran ocasión creada y tal, pero bueno, son datos que para mí no ha sido una de sus mejores temporadas, pero viene cedido, es malagueño, no sé si de nacimiento, pero me refiero que ha jugado en la cantera malagueña y eso siempre da un plus, jugar en el equipo de cuando eres pequeño. Ahora, ya habiendo visto bajas y habiendo visto altas, vamos a ver la radiografía de la plantilla. Como vemos en portería, el capitán, Alfonso Herrero, para mí el guardián que ha hecho uno de los grandes artífices de este ascenso del Málaga. Como portero suplente Carlos López, en defensa Murillo, que está lesionado de ligamento cruzado, yo creo que más o menos por lo que he leído puede estar en enero, me parece una baja muy significativa para el Málaga ya que ha sido el mejor central que ha tenido la plantilla, si no el mejor, hasta el mejor defensor. Central diestro, por eso ha venido Fernando Calero, que yo creo que va a ser el gran sustituto de Murillo y va a tener que demostrar. Después está Galilea, que viene de estar con el Málaga de 2 ascensos seguidos, subió de primera ref a segunda y de segunda a primera. El central vasco, vamos a ver qué tal se desarrolla en primera división, porque nunca ha jugado. Creo que la gran mayoría de jugadores nunca ha jugado en primera división, diría. Se me fallará alguno, igual Dotor con el Celta, pero Joaquín igual con el Huesca, pero yo diría que tampoco. Eneco, Juan Cruz, bueno, lo hemos comentado antes, pero la verdad es que son todos jugadores sin experiencia en primera. Que eso también es bueno y malo, ¿no? No sabemos cómo han ido, vamos a ver cómo se adaptan, esa ilusión, esas ganas, eso no lo van a no tener. Este Málaga yo creo que tiene un carácter, tiene un grupo que es una familia más que un equipo y la verdad es que eso en el terreno de juego se nota mucho. Bueno, Fernando Calero, que ya hemos comentado, Recio, Diarra, Dani Sánchez, Rafita, lateral izquierdo, creo que es diestro, pero estaba jugando por la izquierda, titularísimo, Puga también, Pastor, la línea de los defensas, centrocampista tenemos a Izan, a Juanpe, a Enríquez, a Arriaza, Dani Lorenzo, más media punta, Rafa, Ochoa también un poquito más media punta y Dotor, que ha sido una vuelta de cesión. No lo he puesto en fichaje porque ya estaba esta temporada en el Málaga, pero la han vuelto a ceder. Yo pensaba que igual iba a ser una contratación, en plan un fichaje a un tal coste, pero igual el Celta no ha querido desprenderse de este joven. Luego en delanteros tenemos a Joaquín, extremo izquierdo, a Lobete que también juega extremo izquierdo punta, la Rubia por la derecha, Aitam también, Chupe delantero centro estrella, Niño que ha jugado muy bien en ese rol de darle suplencia a Chupe y de entrar en esas segundas partes, así que con muy buenas cifras. Niño, la verdad es que muy interesante. Eneco, que también ha renovado, igual que Inar Galilea, que no lo he mencionado antes, han renovado los dos con el Málaga y bueno, Juan Cruz, el que hemos comentado. Pues así se queda la plantilla. La verdad es que una plantilla, creo que con casi todas las fichas ya cubiertas. Y la verdad es que si quieren añadir nuevas posiciones, tendrán que dar salida.
Ha estado sonando últimamente Diego Rico para el lateral izquierdo. La verdad es que me parece muy buena opción. Un tío con experiencia, ha jugado muchas temporadas en el Getafe, carácter, y creo que esa solidez defensiva es necesaria para poder hacerte fuerte en la Rosaleda y poder sacar esos puntos que van a necesitar, porque este año la salvación va a estar muy, muy difícil. Ahora, entrando al 11 probable, más o menos os deslumbro lo que yo pondría o lo que han puesto o los jugadores que más caché tienen en cada posición. Este 11 claramente, estamos haciendo este vídeo que estamos a 21 de julio, la plantilla no está totalmente acabada, pero para que os hagáis una idea de quién tiene más rol en la plantilla o de qué jugador ahora mismo si jugase en un partido de liga sería el titular. En portería Alfonso Herrero, centrales Galilea y Calero no jugaría, como he comentado antes, Murillo porque está lesionado. Por la derecha Puga, por la izquierda Rafita, doble pivote para Izan Dotor, media punta Lorenzo, por la banda derecha La Rubia, por la izquierda Joaquín y arriba, como no, el killer Chupete. Ahora os voy a poner un sistema de puntuación para los nuevos o que no hayáis jugado a ningún fantasy o que a lo mejor no os hayáis dado cuenta o no os lo hayan dicho nunca de cómo es la conversión de cada parámetro a la hora de por qué este jugador tiene más puntos y este jugador tiene menos puntos. Si queréis podéis pausar el vídeo o bueno, lo digo yo ahora mismo rápido y lo comentamos. Asistencia sin gol un punto, una asistencia sin gol un punto. ¿Esto qué significa? Un pase claro hacia un delantero o hacia cualquier jugador que tenga una clara ocasión de gol, la falle, ¿vale? La fallo la meta, pero que haya sido ese pase. Eso es importante, la fallo la meta, porque si una asistencia ha sido casi obra de ese pase, me pongo un ejemplo. Lamine Yamal, ponemos ejemplo, que es el extremo diestro del Fútbol Club Barcelona, se va de 3-4 jugadores, llega a última instancia casi delante del portero, la deja atrás y remata Ferran. ¿Vale? Pues eso sería una asistencia sin gol más asistencia. Entonces contaría más que, por ejemplo, yo te la paso a la frontal del área, te vas de 3 chutas, marcas. También es asistencia, pero no es lo mismo que lo otro. Es como un valor para recompensar ese tipo de jugadores, ese tipo de jugadas donde la asistencia tiene casi más peso que el gol. Luego 2 remates a puerta un punto, 2 regates un punto, 2 llegadas al área un punto, eso significa centros con éxito. 5 recuperaciones de pelota, un punto. 3 despejes, un punto. Una tarjeta amarilla, -1. Un gol si es de portero, defensa 6. Si es de medio, 5. Y si es de delantero, 4 puntos. Una asistencia, 3 puntos. No sé si lo he puesto, pero gol de penalti son 3 puntos. Luego, si son dobles tarjetas amarillas, eso va cambiando. Por ejemplo, creo que la Tom Marco, la tarjeta roja son -6. Y doble tarjeta amarilla, creo que son -3. O por ahí, pero eso es ir viendo cada fantasy lo que suele decir. Por ejemplo, balones perdidos 8 es -1. Esto va cambiando según la posición. Creo que es 8 para los delanteros, 10 para centrocampistas y 12 para defensas, pero no me hagáis mucho caso porque eso va cambiando y cada fantasy es diferente. 2 paradas un punto, una tarjeta roja -3, pero bueno, esto va cambiando. Eso sí que es verdad que las tarjetas amarillas, balones perdidos, cada fantasy lo suele tocar de una forma, pero 2 goles recibidos, -2 portero y defensa y -1 medio y delantero, un penalti provocado, el que lo provoca 2 puntos y perdón, el que es provocado, el que provoca el penalti, 2 puntos, el que provoca el penalti, -2. Luego portería 0, son 4 puntos para el portero, 3 puntos para el defensa, 2 puntos para el medio y un punto para el delantero. Como bonus, un penalti parado 5 puntos, creo que es no, menos gol de defensa, creo que es la que más puntos da, o sea que porteros para penaltis son muy interesantes. Un penalti fallado -2 y si has jugado más de 60 minutos 2 puntos, si has jugado menos de 60 minutos 1 punto. Y también es interesante recalcar que las bonificaciones de portería 0 no se suman si no has jugado más de 60 minutos o 60 minutos. Si tenéis duda, creo que ya sin el 59 algo segundos ya cuenta como 60 minutos. Que hay veces que eso fastidia bastante de estar con tu jugador viéndolo y justo en el 58 hacen el cambio y dices, no me jodas. Nos ha pasado a todos, ¿eh? Bastante durete. Bueno, a nivel de Radar Fantasy he querido poner los atributos más interesantes de lo que hemos comentado anteriormente para poder ver qué jugadores nos pueden interesar más en esos puntos específicos y qué jugadores tenemos que ir a por ellos y adelantarnos a la gente de nuestra liga, tanto sea privada como sea pública. Vamos a repasarlo rápidamente porque después vamos a meternos en cada caso y después voy a dar una recomendación de quién serían los top 5 para mí. Tendremos que tener el radar para ficharlos en nuestros equipos y cuando tengamos un buen partido
Si os suscribís, le dais like en los vídeos, yo os haré una previa de cada jornada con los mejores delanteros para esta jornada, mejores medios, tips para cada jornada de esta liga. O sea que si queréis estar informados con la actualidad, nuevos fichajes y todo lo que debéis saber para vuestras ligas fantasies, podéis suscribiros y darle like, que me ayudaréis mucho, la verdad. Seguimos, perdón. Grandes oportunidades creadas. Tenemos aquí el líder Joaquín Muñoz, el extremo izquierdo, Chupe con 10. Aquí nos podemos dar cuenta que Chupe no es solo un delantero, un tronco, un delantero fijo que solo está para rematar, como por ejemplo una Serbia libre, sino es un delantero bastante asociativo. O sea, también genera para todos esos acompañantes que tienen segunda línea. Dotor 8, Dotor 8 oportunidades creadas, La Rubia 8, llegadas al área significa centros con éxito, que en este caso lo lidera el ranking Joaquín. También está Puga. En regates, como veis, la rubia se sale con 3 regates por partido. Julen Lobete, la verdad es que lo hace muy bien cuando entra de recambio, pero no creo que tenga un rol tan titular. Carlos Pugo 1,5, Dani Lorenzo 2, Joaquín Muñoz 1,4 por partido, remates a puerta vemos como Niño tiene 1,9, Eneco Jauregui 1,7, Chupo 1,7, Juan Lobete 1,4 y bueno, recuperación por partido que a partir de 5, como hemos visto antes, suma un punto. Tenemos que contabilicen Ochoa, Dani Lorenzo, Juan Pelarrubia o Alfonso Herrero. Alfonso Herrero es muy interesante porque eso nos habla de ese portero que está adelantado, ese portero líbero que siempre está esperando a esa defensa adelantada que jueguen balones largos a la espalda, pueda estar atento y salir a por ellos. Me parece interesante tenerlo en cuenta porque, si os fijáis, 291 recuperaciones la temporada pasada. Es una animalada. Y la rubia también muy reseñable, que con toda la labor ofensiva que tiene, 6 recuperaciones por partido. Me parece un dato descomunal. Despejes tenemos a Aguilera liderándolo, Montero que se ha ido, Diego Murillo que está lesionado pero 4,6 y Juanpe 3. Tarjetas amarillas, el que más tiene también Diego Murillo, pero bueno, está lesionado, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta para un futuro cuando se recupere la lesión. Y ahora vamos a entrar en cada uno. Hemos comentado los nuevos fichajes y ahora vamos a comentar para mí las piezas claves de este equipo. Como buen, empezamos de arriba para abajo, del delantero centro. Me ha parecido muy interesante comentaros que ha tenido esta temporada 24% de tasa de conversión. Significa que uno de cada 4 tiros va a gol. Me parece un datazo impresionante, y también comentaros la efectividad de por qué esos 24 goles y esas 5 asistencias me parece letal. Chupe, la verdad es que creo que va a ser un delantero que tiene mucho hype. Es un delantero que la gente espera mucho, y el Málaga, uno de sus uno de los porqués y uno de los baluartes que tiene para salvarse tiene que ser exprimir Chupe todo lo posible, como lo ha exprimido esta temporada. Y la verdad es que Chupe tiene que ser ese faro el que convierta todas las ocasiones del Málaga. También es interesante porque es lanzador de penaltis, 1,3 tiros por partido, grandes ocasiones creadas 10, que lo comentaba antes, un delantero bastante, para que tengáis la idea, un delantero bastante móvil, un delantero que ayuda a los otros compañeros, que habilita asistencias, juega de primeras, 0,8 por ejemplo pases clave por partido, y luego tiene un 8,9 posiciones perdidas por partido, que me parecen, no son muchas, pero también es interesante que tiene de media ese -1. Pero bueno, me parece interesante, os lo muestro porque también hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué jugador puedo poner o qué jugador nos podemos esperar a la hora de qué suele hacer con la pelota. O sea, se suele atrever. Luego ahora vamos a comentar a Niño, que para mí es ese otro 9 que tiene el Málaga, muy interesante, con datos bastante parecidos para los minutos que ha tenido, 22% de conversión, muy parecida a la de Chupe, la verdad, esa rentabilidad goleadora, 11 goles y una asistencia, tiros a puerta 0,9 por partido, pues en perdidas 3,7. Si os fijáis, Niño es un delantero mucho más tanque, no mucho más tanque, mucho más rematador de jugadas, mucho más finalizador, que es un poquito... Chupe es más completo, pero Niño tiene ese gol, tiene gol. Niño, la verdad es que yo le tengo mucha fe porque puede ser es un gran revulsivo para este Málaga. Igual puede entrar muy bien y le sienta muy bien esta primera división. Yo lo tendría por ahí, Niño, interesante. Después por la banda derecha, claramente para mí la estrella de este Málaga, y para mí la va a romper este año. Lo digo ya, lo digo a 21 de julio. Para mí la Robia va a ser impresionante. Para mí va a ser revelación total. Ahora os explico por qué, porque no es por haberle visto mucho o por decir un nombre, sino ahora vais a ver. Promedia 3 regates por partido, ya más de un punto. 6 recuperaciones por partido, ya más de un punto. Encima tiene gol, 10 goles y 3 asistencias. 0,9 tiros por la puerta por partido.
8 grandes ocasiones creadas, 1,3 pases clave por partido, y eso sí que es verdad que pierde bastante pelota. Pierde bastante pelota porque también genera mucho, o sea, va de la mano. Es como, no puedes pedirle, el ejemplo, por ejemplo, que he puesto antes de Lamine en el tema de las estadísticas. No puedes pedir a Lamine que te haga 8 regates por partido, 6-7, si no va a perder posesión, no va a perder pelota, porque es obvio, va de la mano. Va de la mano, le vas a ir todos los regates y más en primera división. También hay que tener en cuenta que todos estos datos son en segunda, ¿eh? Pero hay que verlos también en primera. Pero esto es interesante verlo porque así vamos viendo qué tipo de jugador es, qué aptitudes tiene más altas, qué puede potenciarse más y qué puede estar más en consonancia de lo que ha hecho la temporada pasada a la progresión que puede llegar a tener. También esa banda de ese media punta más que juega en posiciones más interiores, pero le tengo mucha esperanza a Dani Lorenzo. Me parece el gran chollo y la gran ganga de este Málaga porque no tiene esas cuotas de precio como tienen los La Rubia, como tienen los Chupe. Dani Lorenzo creo que lo va a petar. En cuanto a estadísticas es como un La Rubia, como un mini la Rubia, pero la verdad es que si tú lo ves jugando en Lorenzo se ve que técnicamente es un jugador como la Rubia de otra categoría, de primera división. 4 goles, una asistencia, no tiene tanto gol, no genera tantas oportunidades de gol o no habilita tanto, pero sí que es verdad que por ejemplo tiene 4,5 recuperaciones por partido, 1,7 regates por partido, 1,2 pases por partido y 8 posiciones perdidas. Es más seguro con pelota, aún regateando también bastante, pero es que ten en cuenta que la Rubia promedia casi el doble de regates por partido, o sea, es un animal. Luego también tenemos a Joaquín, el extremo izquierdo del Málaga, con muy buenos números, 5 goles y 6 asistencias para un banda, 2,9 recuperaciones por partido, 12 grandes ocasiones creadas no por partido, sino por toda la temporada, que está bastante bien, 1,1 pase por partido y 9 posiciones perdidas. También es interesante decir que es el que más centra del equipo y el que más centros con éxitos tiene, que se me ha volvido a apuntarla, pero es muy interesante también ese dato de Joaquín. Luego también tenemos por aquí a Dotor, fichaje de hoy, nuevamente cedido. La verdad es que es como la insignia de este centro del campo del Málaga y sin él no se podría entender muchas veces, no se podría entender el ascenso del cuadro malagueño. La verdad es que Dotor en cuanto a estadísticas no está tan potenciado por este tipo por cómo puntúa el fantasy este tipo de jugadores, pero la verdad es que a nivel visual, a nivel fútbol, Dotor es de los principales argumentos que pasa la salvación de este Málaga. Encima tiene algo de gol, un gol, 4 asistencias, no está nada mal, 2,8 recuperaciones por partido, 8 grandes ocasiones creadas, 1,5 pases clave, 7,8 posesiones perdidas. Está bastante bien, pero no destaca en nada, lo que estaba comentando antes. En este caso tenemos a Puga, que Puga para mí en cuanto a laterales es el lateral que más opciones tiene de salirse, de ser una revelación en esa banda derecha. ¿Por qué? Porque tiene todo estadísticas que se acercan mucho a tener puntuaje en el fantasy. Y me parece que si tiene un buen habilitante como es en esa banda derecha David Larrubia, puede ser clave este Puga que puede ser una muy buena opción para la defensa. Lo que me da más miedo es los goles que pueda conceder el Málaga, no saber qué solidez defensiva puede tener. Pero bueno, vamos a comentar ahora las estadísticas que ha tenido esta temporada en segunda. 4,2 recuperación por partido, muy cerca de las 5, 2,3 despejes, ya casi promedia un punto porque se acerca casi al 3, lo que os he comentado antes, se acerca mucho a puntuar. En eso que se creadas como lateral 4, pases clave 1 por partido siendo lateral, regates 1,4 por partido y posiciones perdidas 13 por partido. Pero lo que he comentado antes al principio del vídeo, no sé si os acordáis, pues he dicho que el Málaga suele jugar con laterales asimétricos, pues esto es un poco de las claves de cómo ataca este Málaga. O sea, tiene mucho peso Puga y encima le deja atreverse a Puga. Como veis, un lateral con 1,4 regates por partido es muchísimo. Y con uno de pase clave también es muchísimo. O sea, es un lateral bastante asociativo, con bastante carácter ofensivo, que también sí tiene su labor defensiva. Me parece bastante completo. Y a lo mejor no es un 10 o un 9 en nada, pero la verdad es que es un sólido 7, un sólido 8, depende del partido. Pero la verdad es que es muy interesante este Puga. También os he comentado antes a Calero, ya os quiero comentar a Galilia, os iba a comentar a Murillo, pero estando lesionado me parece más interesante comentar la actualidad y los jugadores que tenemos o debemos fichar de cara al inicio de liga. Y mira, participación 2 goles, o sea, un central con gol, no está mal. 4 partidas a 0 en 24 partidos,
no está mal tampoco. 2,3 recuperaciones, pero lo que más interesante me parece son 5 despejes por partido. O sea, ya promedia más de un punto por encuentro, que eso está muy bien a la hora de saber quién va a tener más poderío aéreo. En esto me parece que gana bastante el Málaga con Calero y con Einar Galilea, de que va a ganar más poderío aéreo comparado que con Murillo, con Calero. Y luego 6 posiciones perdidas por partido, que no llega a ser un -1. Y bueno, ahora vamos a comentar a Alfonso Herrero, el capitán, que me parece bastante un portero bastante interesante, pero sí que hay que valorar que no es un portero parador de penaltis. Por ejemplo, este año han tirado 5 penaltis, no se ha parado ninguno. A lo mejor ha sido la efectividad o la suerte que ha tenido este año, pero he estado mirando temporadas y tampoco ha sido un portero que destaque se le dé bien el hecho de parar penaltis. 1,2 goles encajados por partido este año. Ten en cuenta que el Málaga en segunda división ha tenido un juego muy ofensivo, donde los equipos han encerrado bastante, entonces han tenido que se han generado muchos espacios a la espalda y donde los rivales lo han aprovechado. También es verdad que eso es segunda. En primera va a tener otro tipo de rivales, unos rivales a lo mejor que no se encierran tanto atrás, unos rivales que van a luchar de tú a tú y unos rivales a lo mejor que quieren también ganar el partido. Que a veces en segunda hay ese tipo de encuentros donde tú te tienes que tirar a tumba abierta, pues no hay forma de marcar. Y eso la verdad es que castiga a equipos, por ejemplo, que son tan propositivos o que quieren jugar tanto al ataque. Una estadística que me parece clave para las 3 contras por partido de promedio, me parece una barbaridad, la verdad. 6,9 recuperaciones por partido, también me parece impresionante. O sea, pues lo hemos comentado antes en radiografía, que habla también de la forma de jugar de este Málaga. 11 porterías a cero, también en 42 encuentros, creo que la juega toda Alfonso Herrero, y 10 posiciones perdidas por partido. Eso sí que es verdad que muchas veces un recurso que gasta el Málaga es cuando no tiene cuando tiene una presión muy alta, pues aprovecha Alfonso para hacer un rol largo y buscar a Chupe que la baje o buscar a alguien en segunda línea que pueda buscar el rechace. Y eso la verdad es que en este aspecto fantasy sí que empeora un poco un posible puntuaje alto por este valor, pero igual también lo que os digo, son suposiciones todos, son estadísticas fijas, es un poco hablar por hablar, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es interesante saber todo esto para saber qué fichar, qué esperarme de este jugador y a ver qué sorpresas podemos tener. Ya han valorado todos fichajes nuevos, valorado todos los jugadores que se mantienen, cómo han jugado la temporada pasada, en qué se han potenciado. Aquí os muestro mi veredicto final a nivel fantasy de qué 5 jugadores ficharía para mi equipo o para tenerlos ojeados. Empezamos de izquierda a derecha, si queréis. Puga, por todo lo que os he dicho antes, me parece un defensa para tener en cuenta. Estaba dudando entre poner a Puga o poner a Alfonso, porque Alfonso la verdad es que en determinados encuentros puede ser un portero muy fiable. Para mí Alfonso es uno de los grandes valedores de este Málaga, de cómo ha podido ascender. La verdad es que ha sido salvador muchos encuentros. Puga también muy buen lateral, que también hemos visto que tiene esa posibilidad de ser un gran lateral y poder tener puntuaciones muy altas, encima con gran importancia en este cuadro. Joaquín también, a lo mejor un perfil un poco más bajo que la Rubia o que Chupe, o que Dani Lorenzo, por ejemplo, para mí está un escalón por debajo, pero es ese extremo que te crea amplitud, que te es bastante vertical. Vamos a ver si se refuerza el Málaga, pero bueno, Joaquín la verdad es que ha hecho méritos para poder tener esta oportunidad en primera y la verdad es que se lo merece. Se lo merece como cualquiera de los que ha conseguido este ascenso. Y para mí el trío Calavera y para mí los 3 que pondría el foco de que van a ser los más cotizados a nivel fantasy, igual la Rubia y Chupe más que Dani Lorenzo. Pero Dani Lorenzo para mí es mi espinita de este año por parte del cuadro malagueño. Y la verdad es que os recomiendo, si me hacéis caso, si os veis partidos y tal, Dani Lorenzo le tengo mucha esperanza y creo que se va a adaptar bien en esta primera división. Creo que va a asumir bien esos galones que tiene que tener ahí en la media punta o de un interior con más vuelo. Y la verdad es que Dani Lorenzo, muy top. Y bueno, que hablar de la Rubia y de Chupe, las dos grandes estrellas, pero si me tuviese que quedar con uno y por eso lo he puesto en medio, para mí la Rubia va a ser el crack de este equipo. A ver, también es verdad que a nivel fantasy, por ejemplo, los goles tienen mucho peso, por eso Chupe lo he puesto y por eso Chupe creo que va a estar ahí con puntos con la Rubia, pero bueno. Este ha sido mi análisis del Málaga, mis recomendaciones. Hemos hecho un análisis a nivel de puntos proyectados, qué facetas tiene cada uno a nivel estadístico. Y nada, dejo por aquí el vídeo.
os pido por favor que si podéis darle like, si podéis compartir el vídeo, si podéis suscribir. Vamos a sacar una serie de vídeos que vamos a analizar todos los equipos de Primera División para llegar lo mejor posible a las ligas, tanto privadas como públicas, de este año. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. Chao, chao.